Diluvio, dinosaurios y placas tectónicas, un enfoque desde la fe y la ciencia. Hermanos, hablar de placas tectónicas, hablar de Pangea, hablar de dinosaurios, no tiene nada que ver con que si soy evolucionista o no creo en Dios o cosas de eso. ¿Sí? Son cosas de la ciencia, son cosas que ocurrieron y tiene que ver con cómo tú interpretas las cosas. ¿De acuerdo? ¿Ok? En eso estoy enfatizando primero. ¿Ok? A los científicos adventistas nos conocen como catastrofistas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creemos que la Tierra ha sido cambiada por catástrofes. Creemos que el relieve terrestre ha sido modificado por grandes catástrofes, la mayor de las cuales es el diluvio de Génesis. ¿De acuerdo? El padre del catastrofismo fue este geólogo que está ahí, un geólogo francés, Georges Cuvier. Noten lo que dice el catastrofismo. En el pasado la Tierra ha sido sacudida por extensos y violentos cataclismos, cuyas evidencias se pueden detectar en el relieve terrestre y cuya explicación no puede hacerse recurriendo solo a las catástrofes o fenómenos naturales que ocurren en la actualidad. Hoy tenemos terremotos muy fuertes aquí en Managua, ¿verdad? Muy fuertes. Tenemos tsunamis también en el Japón en marzo del 2011. ¿Sí? El temblor de Valdivia en Chile, el más fuerte que ha ocurrido en el planeta. ¿Sí? Pero son catástrofes que, aunque son grandes en magnitud, no modifican significativamente el relieve terrestre. ¿Sí? ¿Quiénes han estado ahí? En el Gran Cañón. ¿No han estado? Sí. Esa, muchachos, es una de las mayores cicatrices geológicas de nuestro planeta. El Gran Cañón. Una maravilla. Una maravilla. Llegas ahí y te quedas con la boca abierta. ¿Sí? Viendo la inmensidad de las rocas, las capas sedimentarias, la profundidad, etcétera. Bueno, hermanos, hoy, por más fuerte que sea un terremoto, un tsunami, una inundación, pues no va a causar eso. No lo va a causar. El catastrofismo argumenta que ese tipo de catástrofes fueron en el pasado por eventos altamente energéticos. ¿Ok? Bueno, esa es una capa especial de este cañón. Esta es una filmina que tengo para otra presentación, pero nomás se las enseño. La Cocodrilo Sandstone es una de las tantas capas sedimentarias de Gran Cañón. ¿Ok? Esa capa, miren, esa capa que está allí, tú la ves ahí. Sigue todas las paredes, kilómetros y kilómetros. Pero si escarbas, vas a ver que esa capa sedimentaria, miren, se extiende desde Arizona, parte de Utah, Nuevo México, Texas, Oklahoma, Kansas, etc. ¿Cómo se forman las capas sedimentarias? Por agua. Por agua. Cuando hay una creciente en un río, ve después y vas a ver que en las paredes se ven capas sedimentarias. Las rocas más pesadas abajo generalmente, las más pequeñas arriba, y hasta que llegas arriba a lo más fino. Esas son capas sedimentarias que ocurre de manera natural, por agua. Entonces, esa, muchachos, es una capa sedimentaria. Pero, ¿creen que actualmente hay un fenómeno que cause esa capota? Esa es una capota, ¿no? Desde casi la frontera con California o con Nevada hasta todo Texas. Es una capa sedimentaria que muchos geodesistas estudian. Yo he andado ahí haciendo investigación también, allí en los riscos, como cabras allá, ¿sí? Sacando muestras. Ahí hay muchas huellas de reptiles en
huellas de mamíferos pequeños, mejor dicho, ¿sí? en esa capa. Pero es extensísima. Creemos que esa capa es el resultado de un proceso catastrófico, mayúsculo, que creemos que fue el diluvio universal. ¿Sí? Contrario al catastrofismo, hermanos, tenemos otra filosofía, otra forma de ver la naturaleza. Esa se llama uniformismo. Son buenas preguntas, pastor. Pastor Marvin, son buenas preguntas para los muchachos, ¿sí? Esto es un poco técnico, pero va a ser espiritual también, así que pónganse abusados. ¿Sí? Uniformismo. El uniformismo dice que los procesos que actúan hoy en la naturaleza han actuado siempre en el pasado. Por ejemplo, Josué, no sé si tienes el dato. ¿Con qué velocidad se subduye la placa del Pacífico sobre la capa del Caribe? 1 por año, ¿sí? 9 centímetros por año, ¿sí? Bien, el uniformismo diría, la velocidad con la que la placa del Pacífico se subduye bajo la placa del Caribe ha sido siempre 9 centímetros por año, como es ahora. Eso sería el uniformismo. Siempre ha sido lo mismo, los mismos procesos geológicos con la misma intensidad y la misma velocidad. ¿De acuerdo? El padre del uniformismo es ese señor que está ahí, James Hutton. La Tierra nunca ha sido modelada por hechos violentos y rápidos, sino por procesos lentos, constantes y graduales, actuando a través de millones de años. El pensamiento uniformista automáticamente te lleva a millones y millones de años. Por eso, muchachos, por eso, la biología y la geología, ¿sí? Y la cosmología, perdón, la biología y la cosmología se agarraron del tiempo profundo. ¿Por qué? Porque después de todo, para que un pez sea un anfibio, el anfibio un reptil, el reptil un cuadrúpedo, y el cuadrúpedo un homínido, y el homínido del Homo sapiens, pues, dale al tiempo, millones y millones de años, y eso va a pasar. El tiempo hace lo imposible posible, lo posible probable, y lo probable 100% seguro. No más, dale al tiempo. Eso es el uniformismo. ¿De acuerdo? Y traigo un ejemplo aquí para, bueno, es el axioma del uniformismo. El presente es la clave del pasado. ¿Ok? Y traigo un ejemplo aquí, creo, para ilustrarlo. Dejen ver, sí. Sí. Ok. Ahorita vuelvo a eso, ahorita vuelvo a esa figura. Dejen ver esto. Ejemplo para entender el uniformismo. Ya lo entendieron, ¿verdad? Con esto se va a entender mucho mejor. Fíjense. Dice este ejemplo. Las ciudades de Arrecife, Brasil, y Malabo en Guinea Ecuatorial, ahí está más o menos ubicadas en la flecha, están separadas por una distancia de unos 5.000 kilómetros según Google Maps. La pregunta es, ¿cuánto tiempo tardaron en separarse? Suponiendo que las placas tectónicas sudamericana y africana se separan hoy a 5 centímetros por año más o menos, es la velocidad promedio más o menos. Si hacemos la cuenta de eso, ¿sí? Recuerden que tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Transformamos la distancia a centímetros, dividimos entre la velocidad y nos da 10 a la 8 años, es decir, 100 millones de años. Es decir, desde la perspectiva uniformista, muchachos, el océano Atlántico tardó 100 millones de años en abrirse. ¿Por qué? Porque se asume que la velocidad con que las placas tectónicas se separan hoy ha sido la velocidad con que se han separado siempre. Ese es el pensamiento uniformista. ¿Van conmigo? Yo sé que después de la comida como que la gente se pone, asienta mucho, ¿no? Espero que no sea por eso. ¿Ok? Bueno, ahí está. Y volví acá a esta filmina. Ahí está.
Muchachos, creemos que al principio, así como Dios puso las aguas en un solo lugar, puso también la tierra seca en un solo lugar. Y ese solo lugar es lo que llamaríamos Pangea. Pangea simplemente quiere decir toda la tierra, así como Pantalaza quiere decir toda el agua. Al principio estaban Pantalaza y Pangea. Y si tomamos en cuenta la geometría de los continentes actuales, diríamos que esta sería la configuración aproximada de Pangea. Vean, Pangea 1. Ahora voy a ver Pangea 2. Miren, Pangea 1 aquí está. Ahí está África. No hay océano Atlántico todavía, pegado con Sudamérica. Acá por abajo está la India. Vean la India dónde está. Vean dónde está la India. Bajo el Ecuador. Tenemos la Antártica, ¿sí? Tenemos ahí Norteamérica, Eurasia, etcétera. Todo un solo continente, ¿sí? Al cual le llamamos Pangea. Y muchachos, eso pues no tiene nada que ver con otras cosas. La geometría actual de la Tierra me permite pensar en que hubo un continente original. Y queremos que ese continente original fue Pangea. ¿Ok? Entonces, seguimos con eso. Seguimos, ahí está. Para que la plática se comprenda mejor, esto es muy importante. El abismo. ¿Qué es el abismo de Génesis 2.1? La Biblia dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ok, ese versículo es un versículo muy profundo. No me voy a meter con más de ese versículo, más que solo con la palabra abismo. El abismo. ¿Ok? ¿Qué es ese abismo? Bueno, las personas que saben de hebreo, que es el idioma en que está escrito el Génesis, comentan que la palabra abismo allí, ¿sí?, se refiere a la profundidad oceánica. Recuerden que el planeta, al principio estaba, la masa de rocas está envuelta en agua. ¿De acuerdo? El planeta envuelto en agua. Es la primera visión que tenemos del planeta Tierra, muchachos. Noten qué interesante. Pregunto, ¿cuál es el primer cuadro que tenemos de la Tierra desde la perspectiva del Big Bang? Correcto, eso merece una piedrita, ven para acá. No lo esperaba, pero sí. El primer cuadro que tenemos de la Tierra, muchachos, en la cosmología del Big Bang, es una bola de fuego que se desprendió de la masa protosolar. La que quieras para la novia, ahí está. Sí. Una masa de fuego que tardó millones de años en enfriarse. Y le digo porque de eso fue mi tesis doctoral más o menos, de este tipo de procesos de enfriamiento magmático. Sí. Pero en la Biblia, el primer cuadro que tenemos es una masa rocosa envuelta en agua. Y esa profundidad de esa agua es el abismo, sobre el cual el Espíritu de Dios se movía. ¿De acuerdo? Ok, seguimos entonces. Ahí hay más de hebreo, fíjense bien, ese es el versículo en español y en hebreo. La palabra abismo es esa que está allí. ¿Sí? Esa es el símbolo, la simbología hebrea y lo que significa, ¿no? El abismo y la tierra estaba sobre vacía, las tinieblas sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está. ¿Ok? Esa es la palabra abismo, que se refiere pues a la profundidad oceánica original. Muchachos, si quiero enfatizar una parte de mi presentación es esta. La humanidad tardó muy poco tiempo en corromperse. De tal forma que vean lo que dice Génesis 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra
y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo al mal. Los pensamientos, muchachos. Los pensamientos determinan tu destino. Dios mandó el diluvio por los pensamientos que eran de continuo al mal. Pregunta para Piedrita, a ver. Y no vean la IA tampoco. Quien vea la IA es deshonesto y eso ahorita no cabe sábado. ¿Cuántos pensamientos circulan por tu cabeza al día? ¿Cuántos? Hay datos científicos de eso. Y voy a premiar a quien nos dé más, ¿sí? ¿Cuántos? Correcto, pásate muy bien. Este muchacho está informado. ¿Sí? ¿Sí? Es más, te voy a dar más variedad. Mira, trae la... Para que vean que los nicaragüenses me cae bien. Te voy a poner más variedad aquí. No son diamantes, son ágatas, cuarzos. Ok. Y con eso te voy a enseñar otra lección a ti. ¿Cómo te llamas? Fíjense, muchachos. Siempre que digo a los muchachos que cojan una piedrita y pongo una de estas, escogen este color. Porque se ve muy bonita. Pero es fake. El color es fake. Esto no es natural en la ágata. Esta la pintaron. Le echan pintura a presión. ¿Sí? Y la hacen azulita para que se vea bonita. Pero sigue siendo ágata, no más que pintar. Sí, eso pasa. Ok. 70,000 pensamientos, según Max Lucado, y hay unos estudios científicos. ¿Cuántos de esos pensamientos tuyos son buenos? ¿Cuántos no son tan buenos? ¿Cuántos son malos? Dios mandó el diluvio porque el pensamiento de los hombres era de continuo al mal, muchachos. Tremendo. Hay que cuidar los pensamientos. ¿Sí? Hay que cuidar los pensamientos. ¿Sí? Porque determinan tu destino. ¿Okay? Y entonces dice, se arrepintió Jehová. Se arrepintió. Y en su arrepentimiento, ¿qué dijo? Raeré de sobre la tierra a los hombres que he creado. Y de una vez contesta una pregunta. Siempre me preguntan, profe, ¿y por qué no encontramos fósiles de antediluvianos? Pues ahí está la respuesta. ¿Por qué no los encontramos? Dios dijo, los voy a raer de la superficie de la tierra. ¿Encontramos fósiles de dinosaurios? Pero de hombres, no. Eran tan malos que Dios dijo, los voy a desaparecer. Quizá la placa tectónica inicial ahí la hundió hasta el manto. No sé, para que les quite. Sí. Tremendo. Y entonces, muchachos, ocurre aquí lo que llamamos los geólogos adventistas la expresión más catastrófico tectónica en la Biblia. Cuando hablamos de procesos tectónicos, nos referimos a procesos que ocurren en la corteza terrestre. Es donde el lenguaje geológico resalta en la Biblia. Dijo Dios, bueno, primero noten cómo la precisión del lenguaje. En el año 600 de la vida en el mes, a los, ¿qué falta nomás? ¿Qué falta nomás? La hora, ¿no? ¿A qué hora empezó el diluvio? Ahí sí no sabemos, ¿no? Pero, año 600, mes, segundo, día 17. Algunos dicen que no dice la hora porque empezó exactamente a medianoche. Eso dicen, pero yo no digo eso, no sé si es cierto. Eso dice la Biblia. ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Qué ocurrió? Casi nada. Aquel día dice, Josué,
fueron rotas las fuentes del grande abismo. Eso es para pensar. Rotas las fuentes del grande abismo. Y no solo eso, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Noten qué lenguaje tan impresionante. Vamos a analizar un poco esas expresiones. Ya el ingeniero dio en la mañana un adelantón, como dije. Gracias, Josué. Así que vamos a hacer en esa dirección. ¿Sí? Fueron rotas las fuentes del abismo. Para empezar, noten que ahí se usa la palabra abismo otra vez. Y si comparamos, vamos a ver que el significado de abismo en este texto es el mismo que se encuentra en Génesis 1:2. La palabra hebrea es la misma. Es la misma. Sí, es la misma. Profundidad oceánica. Había mar y había tierra seca. Dice que se rompieron las fuentes del abismo. ¿Sí? Entonces, lo que creemos que puede haber pasado es que el fondo oceánico también se rompió. Pero, desde nuestra perspectiva humana, para que el fondo se quiebre, eso genera mucho calor. Al generarse calor, pues, disminuye la densidad de la corteza terrestre. Y si algo disminuye la densidad, ¿qué pasa? Tiende a subir. Pero si hay agua encima del fondo marino, al subirse, ¿qué pasa con el agua? Pues se sale e inunda. Además, ese calor puede producir también grandes cantidades de vapor de agua. ¿Sí? Ese vapor se eleva, se condensa y ¿qué hace? Cae otra vez. Recuerden que la Biblia dice que Dios al principio separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, las separó. Dios había dejado una capa de humedad sobre la atmósfera para regular la temperatura de la tierra. Entonces, pensaríamos que esa agua que se evaporó, que salía, ahorita voy a explicar del abismo, salió el agua, se juntó con la que estaba arriba y caía a grandes cantidades sobre la tierra. Tenemos entonces el abismo que se rompe y las cataratas de los cielos que se abren, ¿sí? Es decir, noten, ahí hablo de la expresión abismo, se refiere a las profundidades oceánicas, ¿sí? ¿Se entiende entonces lo que decía ahorita? Que las cuencas oceánicas se fracturaron y elevaron lo suficiente para verter las aguas sobre los continentes. Algo parecido a lo que está allá, miren, ¿sí? Como que el planeta se quebró y el planeta está quebrado, como lo mencionó el ingeniero y como vamos a mencionarlo más adelante. El planeta Tierra está quebrado, tiene suturas que lo rodean, ¿sí? Creemos que algo así pasó, ¿sí? Esto duró 150 días, la apertura de las fuentes del abismo, 150 días luego se cerraron, en Génesis 8:2, ¿sí? La tierra que nunca había experimentado los efectos de la lluvia, súbitamente fue inundada por enormes masas de agua, comenzó a llover densa e intensamente. Los científicos prediluvianos que decían, es imposible que llueva, nunca ha llovido, ¿cómo va a llover? Y ya que empezó a llover fueron los primeros en correr, ¿no? La ciencia siempre tratando de desvirtuar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces noten, digo ahí, probable configuración de Pangea 2. ¿Okay? Antes de seguir adelante, déjenme les cuento lo siguiente. Hasta los años 1950 más o menos, 40-50, los científicos, los hombres de ciencia, los oceanólogos, pensaban que el fondo marino era plano, una inmensa llanura. Ese concepto se tenía, de que el mar en el fondo era plano. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial, se inventaron los submarinos. Y entonces había que inventar tecnología para detectar cuerpos bajo el agua.
¿Y qué inventaron? El sonar. El sonar es tecnología que ondas sonoras las transforma en imágenes, como cuando vas con tu esposa embarazada que le saquen ahí un ultrasonido al bebé, algo así, ¿no? Algo así hicieron. Muchachos, la ventaja es que algunos choferes o marinos que manejaban estos barcos que detectaban submarinos, no eran solamente gente que quería matar, eran también científicos. Y uno de ellos, Harry Hess, no creo que era el otro, cuando no había que submarinos detectar, ¿qué hicieron? Comenzaron a mapear el fondo marino. Comenzaron a mapearlo. Y se dieron cuenta, muchachos, de que el fondo marino no tiene nada que ver con una zona plana. Como decía el ingeniero de la mañana, si hay una zona volcánica, muchachos, es el fondo marino. Estas cordilleras que tenemos aquí no tienen nada que ver con cómo es el fondo marino. ¿Sí? Vean, ahí está Pangea. Ahí está Pangea. ¿Sí? Esas fracturas que según el uniformismo tardaron 100 millones de años, que mostré hace un momento, durante el diluvio, muchachos, pudieron haber pasado bien rápido. Vean la figura. Ahí está, sin el Atlántico. Le doy, aquí está el Atlántico. ¿Ven la fractura? ¿Ven la fractura? Estas fracturas, muchachos, se llaman dorsales oceánicas. Esta es la dorsal del Atlántico. Acá tenemos la dorsal del Índico. En esa parte, mira. La dorsal del Océano Índico. ¿Sí? Son zonas que rodean la Tierra. Muchachos, esa red de dorsales oceánicas mide de 70.000, 80.000 kilómetros. Fracturas que rodean el planeta. Creemos que esas son las fuentes del grande abismo, donde en ocasión del diluvio el agua salió a grandes presiones, ¿sí?, desde el manto terrestre. Miren, aquí está la dorsal del Atlántico, la dorsal del Pacífico, aquí está la placa de Nazca, ¿sí? Aquí está sustituyéndose bajo la placa del Caribe, aquí en Nicaragua, ¿sí? Aquí es, ¿han escuchado hablar de la falla de San Andrés? Allá en California. Bueno, esta es la dorsal del Pacífico que se va, forma acá la placa de Cocos, sigue por el Golfo de California, entra para acá y parte el continente aquí, en la falla de San Andrés. He estado mucho tiempo por eso en investigación y he estado en terremotos también en la falla de San Andrés y no es nada alentador, ¿no? Sí, están en un temblor ahí, es tremendo. Pero son parte, muchachos, estas costuras son evidencia del diluvio, las fuentes del abismo por las cuales el agua salió a grandes presiones. Hoy ya no sale agua. Ven estas flechas, indican la dirección de separación. ¿Sí? África, ¿sí? América. Y ocurre lo que mencionaban hace un momento, miren, en el fondo marino, muchachos, en toda esa red de dorsales oceánicas que les estoy mostrando, ocurre esto. Viene el magma del fondo del manto terrestre, hace contacto con el agua del fondo marino, se solidifica, se forma nueva corteza terrestre. Una parte se va a un lado, otra parte se va para el otro. Es decir, se forma nueva corteza terrestre. Pero ¿qué ocurriría si solamente se generara nueva corteza terrestre y no se reciclara en otro lado? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con la Tierra? Pues aumentaría el volumen. Pero no pasa eso, ya lo mencionó el ingeniero hace rato. ¿Qué pasa? Así hay como zonas, así como hay zonas donde se genera corteza, hay zonas donde se recicla. Las zonas de subducción. Aquí es una, por cierto, aquí en esta parte es una zona de subducción y hay muchas más zonas de subducción
donde la corteza terrestre se recicla. Eso, muchachos, me habla de un planeta hecho sobre pedido. Dios causó el diluvio, sí, pero dejó todavía en el planeta las condiciones para que la vida siguiera desarrollándose. Y estos son parte de esos mecanismos. ¿Sí? Ahí está, miren. ¿Sí? Ahí está las redes de dorsales oceánicas que son o que fueron en aquel momento las fuentes del abismo que se rompieron. ¿Ok? Aquí hay más descripciones sobre cómo el diluvio pudo haberse generado. La tierra se rompió por las dorsales oceánicas, el agua salió, ¿sí? Y eso, como digo aquí, es lo que quiere decir con las fuentes del grande abismo que se rompieron. Y hoy tenemos como evidencia de eso las dorsales oceánicas. Hay más descripciones, ¿sí? Como el agua salía a grandes presiones, se juntaba con el agua de la atmósfera y caía para formar las cataratas de los cielos que se abrieron también. Un caos tremendo. ¿Y qué nos heredó el diluvio? ¿Qué nos heredó? Pues algo como esto. La tierra, muchachos, es un gigantesco rompecabezas. La corteza está fragmentada. ¿Sí? Placas tectónicas. Creemos, muchachos, que estos continentes son fragmentos de Pangea, el continente original. Prueba de ello es que hay muchas simulaciones en YouTube, si tú las buscas, donde ves cómo todos los continentes pueden ensamblarse en uno. Eso, muchachos, es una fuerte evidencia del diluvio. Muchas personas dicen, no creyentes, que el diluvio no fue cierto, que fue un evento local, que es un evento fantástico, etcétera. Pero, muchachos, el diluvio fue un evento real, del cual tenemos muchas evidencias, y esa es una de ellas, ¿sí? ¿En qué placa tectónica está Nicaragua? La placa del Caribe, ¿sí? La placa del Caribe. Ahí viven a gusto los nicaragüenses, ¿verdad? Bueno, no se sientan a gusto. La geología, pues, la geología del continente es tremenda, ¿sí? Ya no le gustó a esto que hable de Pangea. A ver, hermano, dile ahí. Ups. A ver. Permítame, pidió pausa esto. Pidió pausa. ¿Se da la batería? Quitamos este. Permítame, muchachos, permítame. Se enojó con Pangea esto. Cierra eso. A ver. Ahí está. Seguimos. Ya descansó. Noten. Mi propósito, muchachos, es que tú como joven adventista no tengas vergüenza de creer en el diluvio. El diluvio, muchachos, fue un evento real. ¿Sí? Muchas personas, como dije, no creen. Dicen que, pues, la Biblia es
libro que habla de historias fantásticas. Pero muchachos, el objetivo que persigo, un objetivo que persigo es que aceptes que el diluvio, entiendas que hay evidencias de él. ¿Ok? Noten, tanto geólogos creacionistas como seculares, noten, tanto creacionistas como seculares, creemos que la India se movió en dirección noreste, bastantes kilómetros, y que chocó contra Asia, y que ese choque causó la cordillera de los Himalayas. Creemos eso, pero tenemos una gran diferencia. ¿Cuál es la gran diferencia? La perspectiva temporal. Noten aquí, no sé si se alcanzan a leer. ¿Cuánto dice aquí? 71 millones de años. La perspectiva uniformista. Dice el uniformismo que este desplazamiento empezó hace 70 millones de años. Y allí se fue yendo hasta que chocó con Asia. Nosotros creemos, muchachos, que ese fue un evento geológico que ocurrió durante el diluvio, en un año más o menos. ¿A qué velocidad se desplazó? Tiene que haber sido muy alta velocidad. ¿Qué cantidades de energía generó? Mucha energía, mucho calor. Y es difícil explicar qué pasó con ese calor. Pero recuerden que el evento, recuerden que el diluvio, muchachos, no fue un evento natural, fue un evento sobrenatural. Dios lo causó. Entonces, Dios puede haber intervenido para ver con todas estas cosas. Entonces, miren, ahí está, chocando la India contra Asia. ¿Sí? Traigo un video aquí. A ver, hermano, hazlo correr de ahí, por favor. No se quede aquí. Vean el video, muchachos, veanlo. Aquí está la India. Ahí va. Se desplaza. Choca contra el sur de Asia. Ahí está la colisión. ¿Sí? Como las dos placas son terrestres, hay subducción y hay obducción también, es decir, los sedimentos se levantan, se arruga la corteza terrestre. ¿Sí? Ahí están los procesos de subducción, de obducción. ¿Sí? Y ese sedimento levantado, es lo que hoy son la cordillera de los Himalayas. Una evidencia de ello, muchachos, es que en las cumbres del Himalaya encuentras fósiles marinos. Lo que chocó fueron sedimentos marinos, las placas oceánicas chocaron. Eso se levanta y obviamente tienes que tener sedimentos marinos en las cumbres, fósiles marinos. Miren, aquí traigo este es uno de tantos documentos científicos. Eso que ven acá, esto que está aquí, que parece panal, eso es un crinoide, un fósil marino, allá en las cumbres de los Himalayas. Pero hay muchos más. Esa es una referencia, esta es la referencia, perdón. Aquí está la referencia, miren. Está la referencia. Eso, muchachos, es evidencia del diluvio. Ok. Noten qué más tenemos. Ya explicó el ingeniero lo de la subducción. Ahí está. Una placa, la placa oceánica que es más densa se hunde. La terrestre queda, se hunde. Hay procesos geoquímicos acá. Se forma magma, sube. Sí, está el choque de las placas. ¿Sí? El magma sube, como se ilustra aquí, o como se ve en este video. ¿Sí? La placa que se hunde acá, pues se funde. Como esto es menos denso, pues sube también. Sube. Y con el tiempo, eso pues forma montañas. Ahí tenemos los Andes, por ejemplo. Los Andes es la cadena montañosa más larga del mundo. ¿Sí? Formada por la subducción.
de la placa de Nazca bajo la capa sudamericana. Los Andes siguen creciendo. Los Himalayas siguen creciendo. África se está partiendo. ¿Sí? Y no es amarillismo, no es para alarmar a nadie. Son cosas que están ocurriendo geológicamente. Y son, muchachos, evidencias de que la Tierra fue sometida a una catástrofe mayúscula, que nosotros creemos fue el diluvio universal. Quise traer esto un poquito, aunque ya hablé un poco de la geología de Venezuela, de Nicaragua. Aquí está, miren, esos piquitos quiere decir subducción, que se hunde una placa bajo la otra, vean, ¿sí? La placa del Pacífico, la placa de Cocos, perdón, se hunde bajo la placa del Caribe, que es todo esto, y esto genera la bonita geología de Nicaragua, ¿sí? Un país pues con muchos volcanes, altamente sísmico. Esta ciudad de Managua está sobre fallas geológicas, ¿sí? Ahí está, miren, esta es Managua. Las líneas negras esas son fallas geológicas. Son afortunados ustedes. Miren. Son afortunados. No los envidio, pero son afortunados. Fíjense, las fallas que están bajo la ciudad. Quizá aquí estamos bajo una falla geológica. Ya me voy para México ahorita. ¿Sí? Vean. Eso, muchachos, es el resultado del diluvio. La configuración tectónica que hoy tenemos son resultado del diluvio universal, del diluvio global. ¿Sí? Me preguntan algunos, ¿cómo podemos medir la energía que el diluvio desplegó? ¿Cuántos megatones de energía? Sí. ¿Cuántas bombas de Hiroshima y Nagasaki en energía? No sé, no sabemos. Pero hay un parámetro que tenemos. Yo digo, no, creo que es un parámetro. Y para ello quiero que me contesten la pregunta. ¿Creen que el diablo se asusta con cualquier cosa? No, ¿verdad? Para que el diablo se asuste, pues tiene que ser algo fuerte, ¿no? Ese es el parámetro que tenemos, hermanos. Dios se asustó con el Dios. Satanás se asustó, muchachos, con el diluvio. Sí. Vean lo que dice Elena de White. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, ¿qué dice? Temió por su propia existencia. Y no es un solo diablo, ¿no? ¿Cuántos diablos hay? ¿Cuántos diablos habrá? Por lo menos uno para cada uno, ¿no? Por lo menos. Dice ahí, imagínense, muchachos, la tierra envuelta en agua y la bola de diablos arriba del agua, ¿no? Sin encontrar dónde pararse, ¿no? Dice Elena de White que el diablo o los diablos se asustaron. Así que, hermanos, fue algo realmente catastrófico. El diluvio, un evento sobrenatural que Dios lo envió por la necedad humana. Y, muchachos, esto es más académico, pongan mucha atención. Mucha atención. Es más, para esto tengo un regalo aquí. No sé para cuánto va a alcanzar. Vamos a ver. Sí. Vas a la escuela. Te hablan del Paleozoico, del Mesozoico, del Cenozoico. Te hablan del Cámbrico, Ordovícico, Celúrico, Devónico, Carbonífero, Pérmico, Cretácico, Jurásico. Y ahí va. Pregunto, ¿es eso falso o es verdadero?
Pregunto otra vez, ¿es eso falso o es verdadero? Ahora lo vamos a meter a votación. ¿Cuántos creen que es falso? ¿Cuántos creen que es verdadero? La mayoría no cree nada, pastor. ¿Cómo le hacemos? La mayoría no cree. Ok. Muchachos, pongan mucha atención a lo que voy a decir. Ese orden, escuchen muy bien, hermanos, hermanos jóvenes, hermanos mayores, niños, escuchen muy bien. Este orden, muchachos, de las capas sedimentarias que se formaron durante el diluvio es cierto. Ok. Esto, muchachos, esto es la columna geológica que sí existe, por supuesto. Cuando Josué va al campo, vamos con un mapa geológico, ¿no es cierto, Josué? Y uno, cuando andas en una región, dices, a ver, ¿en cuál capa estoy? Y el mapa geológico te dice en qué capa estás. En base a fósiles, ¿sí? En base a otro tipo de formaciones. Pero, ¿dónde está la gran diferencia, muchachos? Exactamente. La gran diferencia es la perspectiva temporal. Escuchen, desde la perspectiva secular, muchachos, quizás esto es lo más importante de la presentación que estoy dando. Bueno, hay muchas cosas importantes, muy importante. Desde la perspectiva secular, muchachos, la columna geológica se empezó a formar hace 4.600 billones de años. ¿Sí? 4.600 millones de años. Se enfrió más o menos a los 3.500 millones de años cuando aparecieron los primeros signos de vida desde esa perspectiva. Después de mucho tiempo llegó el Cámbrico, donde de repente aparecieron los primeros cuerpos ya bien formados, amonites, trilobites y otros organismos. Y a partir de ahí, por evolución, de los 540 millones de años hasta el presente, la vida ha ido evolucionando. De tal forma que lo que hoy tenemos, incluyendo nosotros, somos resultado de un proceso de millones y millones de años llamado proceso evolutivo. Eso dice el pensamiento evolucionista secular. Es cierto. Saben, los científicos creacionistas creemos en ese orden, pero no creemos en la perspectiva temporal. Creemos que esa secuencia de capas sedimentarias, muchachos, se formaron en su mayoría durante el diluvio. Y hay evidencias para ello. Les voy a mostrar al rato algo más. No sé si me captaron el asunto. ¿Me lo captaron? ¿O me devuelvo? ¿Sí? Aquí es, muchachos, donde empezamos con el asunto de los dinosaurios. ¿Sí? Esto se llama paleontología. Cualquier palabra que tú le pongas la palabra paleo indica algo pasado, a veces muy pasado. Por ejemplo, si te quieres referir a tu ex, puedes decir mi paleonovia. ¿Es correcto? Científicamente, una forma muy científica de referirte a tu pasada novia, ¿no? Ella es mi paleonovia, ¿no? En la iglesia adventista, pues no se esperan paleoesposas, ¿no? Eso no. Paleonovias todavía, pero paleoesposas no. ¿Sí? La paleontología tiene que ver con eso, el estudio de los restos de vida en el pasado. ¿De acuerdo? Entonces, digo aquí, perspectiva evolucionista sobre la aparición y extinción de los dinosaurios. Muchachos,
El pensamiento evolucionista tiene como cumbre de la idea pues el tiempo. Es decir, la vida surgió, trilobites, amonites, comenzó a evolucionar, llegaron los peces, ¿sí? Y así fue la vida, peces más complejos. ¿Ven ese que está ahí, ese verde que está ahí? ¿Ven ese? ¿Cómo se llama ese? ¿Cómo se llama ese? ¿Quién me dice cómo se llama ese? ¿Eh? No. No. ¿Cómo se llama ese? Ese, miren. A ver. Uy, no da esto. Espero a las 3. Si no me dicen, lo digo. 1. Rápido, rápido, porque el tiempo está pasando. A ver si aquí da, no alcanzo. Ese. ¿Cómo se llama? Correcto. ¿Qué dijo Dimetrodón? Ah, muy bien. Ahora la piedrita, muy bien. Muy bien. Dimetrodón. Así. Dimetrodón, según la evolución, es uno de los antepasados de los dinosaurios. Noten que el Dimetrodón apareció ahí en el Pérmico. Pero luego llegó el Triásico, donde aparecieron los arcosauros, otro antepasado de los dinosaurios. Y luego llegamos al Jurásico, ¿sí? Pues el Triásico, donde cambiaron más, llegamos al Jurásico. Noten que toda película que tiene que ver con dinosaurios, ¿qué palabra le ponen? Jurásico, si no, no vende, ¿no? ¿Por qué? Porque el Jurásico fue geológicamente la época de los dinosaurios. Nosotros también creemos eso, como creacionistas. No más que no creemos que vivieron hace 250 millones de años, como establece el pensamiento evolucionista. Entonces, los dinosaurios llegaron por evolución, ¿sí? Por evolución, a través del tiempo. ¿Y cómo desaparecieron? Bueno, el pensamiento secular te dice, hace 65 millones de años, un meteorito impactó allá en México, ¿sí? En la península de Yucatán, cerca de Cancún, no vayan para allá. Se va a repetir, ¿no? Cayó allí el meteorito. Fue un impacto que causó tanto polvo en la atmósfera que el sol dejó de entrar a las capas terrestres. Se acabó la vida en la Tierra. Murieron los dinosaurios herbívoros, los carnívoros, y nomás quedaron los pequeños mamíferos, como musarañas, ratoncitos, etc. Eso pasó hace 65 millones de años desde esa perspectiva. Y a partir de entonces, esos pequeños mamíferos comenzaron a evolucionar otra vez, ¿sí? Hasta generar el Homo sapiens, ¿sí? Eso dice el pensamiento evolucionista. Nosotros creemos, muchachos, nosotros creemos, es decir, debo ser muy claro aquí, muchachos, no hay una creencia religiosa, no hay una 29ª creencia que diga, y la iglesia adventista que los dinosaurios fueron, no lo hay. Pero el consenso, muchachos, el consenso de paleontólogos adventistas es que los dinosaurios fueron creación de Dios. Dios es el único que puede dar vida. Hubo algo que llamamos pecado, que tergiversó lo que Dios había hecho. Recuerden que dice la Biblia, Dios le dijo a Adán, que la tierra te producirá espinos y cardos. ¿Cómo el pecado afectó el código genético de las plantas? Para que produjeran espinas. Bueno, el pecado, muchachos, afectó la naturaleza significativamente. Entonces, creemos que los dinosaurios fueron creación de Dios. Ahí está la división. ¿Por qué traigo este cuadro? Por lo siguiente, muchachos. Según la evolución, las aves, cualquier ave que hoy tenemos, es un dinosaurio evolucionado. ¿Qué día creó Dios las aves?
quinto día. No por evolución. Las aves salieron por la palabra de Dios. Pero el pensamiento evolucionista dice que las aves son dinosaurios evolucionados a través también de millones y millones de años, ¿sí? Y ahí está algo, no va a tener mucho ahí, algo de cómo se clasifican los dinosaurios, saurópodos, esos grandes con cuello largo, patas anchas, cabeza pequeña, ¿sí? Son los saurópodos. Los terópodos, los malos de las películas, los que comen todo, hasta el fierro, ¿sí? El espinosaurio, el T-Rex, los velociraptors, todos esos son los terópodos, ¿sí? Y luego tenemos esto interesante, ¿no? La Biblia habla, no voy a decir que habla de dinosaurios, no, pareciera hacer referencia a organismos, ¿no? Noten cómo la Biblia habla del behemoth, ¿sí? Esto se encuentra en Job. ¿Cuándo vivió Job? Del diluvio y Abraham más o menos. Probablemente Job recibió noticias directas de los descendientes de Noé, los que se salvaron pues, que habían visto los dinosaurios, probablemente. Por eso esta descripción él la entendió de manera bastante bien, ¿no? Aquí el behemoth, el cual dice como a ti, hierba come como buey, y dice, su vigor está en los músculos de su vientre, su cola mueve como un cedro. Ahí tenemos un hipopótamo y un saurópodo. ¿Cuál de los dos, creen ustedes, moverá la cola como un cedro? ¿Cuál? ¿O hacemos un concurso de colas para ver cuál? ¿Sí? Algunos comentaristas dicen que habla de esto, de otros de acá, no sé. ¿Sí? Pero lo cierto es que habla de un organismo espectacular, ¿sí? Que algunos creen pues se refiere pues a uno de estos dinosaurios. No sabemos yo exactamente a qué se referirá. Pero vean lo que dice Elena de White, hermanos. Nosotros no creemos que los dinosaurios fueron muertos por un meteorito hace 65 millones de años. No, no creemos eso. Elena de White nunca utilizó la palabra dinosaurio. Nunca. Aun cuando ella escribió, cuando la palabra dinosaurio ya estaba en el argón científico. La palabra dinosaurio fue incluida en la paleontología, muchachos, el año 1842 por un científico inglés llamado Richard Owen. ¿Sí? Él fue el que introdujo la palabra dinosaurio en la paleontología. Y Elena White pues escribió bastante durante esa época y después. Pero ella no usa la palabra dinosaurio. Ella simplemente usa estas expresiones. Se demostró que animales muy grandes y poderosos existieron antes del diluvio, que ahora ya no existen. Hubo una clase de animales muy grandes que perecieron en el diluvio. Dios sabía que la fortaleza del hombre crecería y que en un estado debilitado el hombre no podría controlar a estos gigantescos animales. Esa expresión, animales muy grandes, creemos que se refiere a los dinosaurios, ¿sí? Que Dios permitió que murieran, ¿sí? Y si Dios permitió que murieran, pues tampoco los metió al arca porque quería que murieran, porque el hombre no podría dominarlos por su debilidad. ¿De acuerdo? Ahora bien, los fósiles, muchachos, muy importante lo que estoy diciendo, los fósiles son una evidencia incontrovertible del diluvio. ¿Por qué? Muchachos, los fósiles se forman cuando los organismos son enterrados rápidamente y apartados del oxígeno. Si un organismo se muere y se queda en la superficie, ¿qué pasa? Se descompone, se degrada, se lo comen los carroñeros. Pero si se envuelve en sedimentos, se preserva. Y entre más se preserva, indica que el proceso fue más catastrófico. Entre más fina es la fosilización.
Es lo que digo ahí. Los animales y las plantas, para que se fosilicen, tienen que ser enterrados con rapidez y profundidad. Pues si no, pueden ser destruidos por los depredadores, la descomposición y el clima. ¿Sí? Voy a hablar de eso también, un poquito nomás, ¿sí? Para ya ir acabando. ¿Saben? Según la cosmología secular, muchachos, cualquier fósil que te encuentres de dinosaurio tiene por lo menos 65 millones de años. Porque fue cuando cayó el meteorito, teóricamente. Desde una perspectiva creacionista, muchachos, un fósil que te encuentres tiene, cuando más, 4.000 años. Que en nuestra perspectiva más o menos cuando ocurrió el diluvio. Miren, muchachos, estos papers son muy importantes. ¿Saben de qué hablan? De unos años para acá, el 2010 para acá, muchachos. Y escuchen bien, es muy importante. Del 2010 para acá, muchachos, se han encontrado en fósiles de dinosaurios. Los han partido transversalmente. Y en el centro encuentran todavía tejidos blandos. Encuentran vasos sanguíneos estirables, glóbulos rojos, nervios estirables. Ustedes lo pueden consultar. Pongan en Google tejidos blandos en fósiles de dinosaurios y vas a encontrar muchos papers que abordan el tema. Entonces, la pregunta es, ¿será que los tejidos blandos se van a preservar por 65 millones de años? El sentido común te dice que es muy difícil. Muy difícil. Pero, durante 4.000 años, pues es mucho más posible, porque la perspectiva temporal es mucho más corta. Y eso, muchachos, esos hallazgos han sido un golpe tremendo para la paleontología secular. Sí. Les voy a mostrar algo de mi experiencia ahora como paleontólogo. Allí, miren. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es la cabeza de un Triceratops. Sí, es la cabeza, es un fósil. Es un fósil. Ese es un video. Hermano, hágalo correr, por favor. Y escuchen lo que digo, por favor. A ver si puede. Ah, está bien, Dimo. Imagínense lo que digo. Eso fue allá en la Universidad Adventista de King, Texas. Ese fósil se encontró en Wyoming, de una formación geológica, se llama la formación Lance Formation. Ahí estoy explicando un poco de ese fósil espectacular que se encontró. La cabeza de un Triceratops. No le han hecho análisis, pero algunos huesos de esa formación sí le han hecho análisis. A esa particularmente, que yo sepa, no. Pero si le hacen, le aseguro que probablemente tenga. ¿Sí? Ok. Eso que ven ahí, muchachos, son los restos fosilizados de otro Triceratops. Es como el 70% del organismo fosilizado. Sí. Ahí en esa misma formación. El dinosaurio con cabeza más dura, el Pachycephalosauro. Ese que ponen en las películas a romper paredes a topetazos, ¿lo han visto? ¿Se han visto esas películas? A mí me gustan mucho esas películas de dinosaurios. Mi esposa me oye, otra vez la estás viendo. ¿Sí? Cómo rompe ahí la pared a topetazos. Ese sí tiene cabeza dura. ¿Sí? El Pachycephalosaurus.
Este es un fósil, miren. Perdón. No, ese no es un fósil. Ese es el fósil de Pachycephalosauro, el cráneo. Sí, es muy espectacular. Ese es un metacarpo, hueso de la mano. Sí. Ese huesito. Es un huesito pequeño de la mano. ¿Sí? De un edmontosauro. El edmontosauro de esos picos de pato. ¿Sí? Ese es un fémur. Un fémur, ahí está in situ. Ahí lo encontramos. Y es muy interesante, donde está la tarjeta, ahí, lo puse ahí porque ahí tiene huellas de depredación. Según los expertos, tiene varios surcos ahí, como que estuvieron ruñendo el hueso. Los expertos, yo no soy experto en paleontología, me gusta, pero no soy experto en eso, pero los expertos dicen que son evidencias de depredación, que un T-Rex estuvo queriéndoselo comer, ¿sí? Raspando el hueso, pues. Pues ahí me puse como escala para que vean el tamaño de los huesos. ¿Sí? Son varios huesos, unos muy largos, unos muy grandes. Así que, hermanos, los dinosaurios existieron. No soy pecador por decir que los dinosaurios existieron, ¿no? Ni me tienen que fraternizar en la iglesia porque digo que los dinosaurios existieron, ¿no? Existieron, claro. La cosa es cómo interpretamos estos hechos. Son hechos, cómo los interpretamos es el asunto. ¿Sí? Ese es un colmillo de T-Rex, ¿sí? Es un original. Tengo una réplica allá en mi oficina en Montemorelos. ¿Sí? Y entonces, ya para terminar, todo esto, la pregunta va después, ¿qué le parece? Haga su pregunta y después, con todo con todo gusto, la respondemos. Okay. Bueno, muchachos, fíjense bien. El diluvio es un relato muy interesante. Muy interesante. Está escrito en una forma gramatical, de literatura, que se llama un quiasmo, donde pones en el centro lo más importante, lo que tú quieres destacar de ese relato. Lo más importante lo pones en el centro. Entonces pregunto, si tú hubieses escrito el relato del diluvio, ¿qué hubieses puesto en el centro como lo más importante? Tembló, llovió, el diablo se asustó y todo esto, pero aquí está lo más importante. ¿Qué hubieras puesto en el centro? Ok, la protección de Dios a la humanidad, muy bien. Ahora, no pueden decir nada que quieren piedritas luego. ¿Mande? ¿Un remanente? ¿La salvación? ¿Qué más? Bueno, vean cómo está escrito el relato. ¿Ok? Ahí tenemos. Quizá está muy pequeña la letra, no se alcanzan a distinguir. Ya no puedo hacerla más grande para que cupiera. ¿Sí? En A, noten la palabra A. ¿Sí? Arrepentimiento divino, multiplicación de la raza humana, violencia, Génesis 6, del 1 al 6. Avanzamos a Génesis 6, 7 al 22, donde se habla del juicio divino, cuando Dios dice que va a destruir la tierra. ¿Okay? Luego en C, Dios le dice a Noé, entra al arca, ya con todos los animales y todo, métete al arca. ¿Sí? En D, comienza el diluvio. ¿Okay? En E, el agua pues sube de nivel, el arca empieza a flotar. Eso pasa en E. ¿Okay? Vean que hay un espacio vacío ahí. Seguimos con E1. Vean cómo lo de E1 se contrapone a lo que está en E.
las aguas comienzan a bajar en E1 y en D comenzaron a subir. ¿Sí? Luego, en D1, la tierra comienza a secarse, cuando en D, pues comenzó a mojarse con el agua que caía. En C1, Dios le dice a Noé, sal del arca. Y en C le había dicho, entra al arca. En D, Dios muestra gracia divina. Dice que va a preservar la tierra, cuando allá dice que va a destruir la tierra. Y en A, Dios, noten muchachos, Dios dice las mismas palabras al final del diluvio que dijo al final de la creación. Es más, así como la tierra al principio estaba envuelta en agua, así quedó después del diluvio. El diluvio fue un proceso de descreación. La tierra volvió a quedar igual, envuelta en agua. Sí, ¿y qué quedó en el centro? ¿Qué quedó en el centro? ¿Qué puso Moisés en el centro como lo más importante? La familia. Dice, y Dios se acordó de Noé. No porque se hubiese olvidado. Sí, no porque se hubiese olvidado. Dios cuidaba el arca. Sí. Y muchachos, esa es una gran lección para nosotros. Algunas veces los jóvenes en la iglesia se enfadan. No, aquí no hay diversión. No, aquí, acá, el hermano tal. Joven, no importa cómo sea la iglesia es como el arca. En el arca como que no era muy cómodo estar, ¿no? Imagínense moviéndose para todos lados, y más si se mareaban como yo me mareo. La peste de animales, excremento, todo. No era lo mejor, pero era el único lugar de salvación. Muchachos, así es tu iglesia. Joven, no abandones la iglesia. No importa en qué tsunami estés, no importa en qué diluvio estés, no importa cuán fuerte sea la tempestad, Dios se acuerda de ti. Y no solamente se acuerda, porque si eso se hubiese quedado ahí nomás, en que Dios se acordó de Noé, ay, pues qué bueno se acordó. No, lo sacó, ¿y qué hizo? Lo sacó e inició una nueva vida. Muchachos, eso puede hacer Dios contigo. Puede sacarte de donde estás. Se acuerda, te saca y te da la oportunidad de iniciar una nueva vida a su lado. Quiera Dios, estimados hermanos, que esa sea tu experiencia. Volver a tu Creador. No importa los pecados que hayas hecho, no importa. Dios es grande en perdonar. Así que consérvate en el arca, consérvate en la iglesia. Dios tiene grandes cosas para ti. Que Dios bendiga a todos.